Estás escuchando Contramétodo. Hoy hablaremos de un tipo de discriminación que creíamos haber superado. Escuchamos sobre racismo todo el tiempo, en países de Europa y en Estados Unidos. Pero, ¿qué está pasando en América Latina? Quédate y averígualo en Contramétodo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contramétodo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha sido noticia en todo el mundo. Hace unas semanas, George Floyd, un hombre afroamericano, murió porque un policía blanco lo ahogó con su rodilla. Pues no entraré en detalles porque ya lo hemos escuchado mucho y ya lo hemos visto en varios medios, pero lo que sí nos ha sorprendido mucho es que ha habido un montón de manifestaciones, sobre todo en Estados Unidos, pero ya es alrededor del mundo, contra el racismo, que hicieron, hasta temblar a la Casa Blanca, ¿no? Vemos a Trump metiéndose en el búnker. Entonces, yo venía hoy a ponerles este tema interesante de qué tiene que ver todo esto con América Latina. Entonces, en la mesa de trabajo me encuentro hoy con Natalia. ¿Cómo vas, Nata? Hola Mari, hola a todos nuestros ciberoyentes que siempre se conectan con nosotros. Feliz de poder acompañarlos una vez más y feliz de poder tocar este tema porque es un tema que ahorita tiene mucho boom, pero que tiene muchos siglos de estar presente en nuestra sociedad. Además, se encuentran con nosotras dos grandes amigas. Gabriela Ponce es estudiante de la maestría en Historia de América Latina y también ha trabajado durante varios años en el Ministerio de Cultura del Ecuador. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Y contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, de nada y muchas gracias por aceptar estar acá. También le doy la bienvenida a Keisha. Ella es antropóloga y nos trae una visión desde Colombia y particularmente desde San Andrés. ¿Cómo estás, Keisha? Hola a todas, bien, y a las personas que escuchan también un saludo. Les agradezco por la invitación y espero que podamos desglosar y charlar un poco este tema que siempre ha estado presente, como lo decía Natalia, pero que ahorita, digamos, en todo el mundo ha sido un boom y pues ha abierto también paso a que se visibilicen muchos microrracismos y muchos elementos que se viven a diario, pero que pues obviamente no son visibles. Espero que podamos hablar de esto en tan poquito tiempo y muchas gracias nuevamente por estar aquí, Keisha. Bueno, a mí me surge como una pregunta, me gustaría que Natalia pudiera contestarme esto y es si hay solo una raza de seres humanos, ¿por qué hablamos de racismo? ¿Qué nos dice la antropología sobre esto? Mari, es una pregunta muy interesante precisamente y más que me digas que desde la antropología, ¿qué hay para decir? Porque la antropología es una disciplina que surge a partir del racismo, o sea, un poco así la historia de la antropología es muy oscura y surge a partir de diferenciar grupos sociales y decir que unos están mucho más avanzados que otros, ¿no? En un proceso de civilización. Hablamos de razas porque tenemos características físicas diferentes y a partir de ahí se creó toda una idea, todo un imaginario de que esas diferencias tenían que ver mucho con la capacidad que tenía un grupo para hacer cierto tipo de cosas o el nivel civilizatorio que tiene ese grupo. Por eso es que hablamos de raza. Sin embargo, la raza es una expresión de rechazo, de odio que sentimos o que suele sentir un grupo muy específico hacia otro, que en esta idea, primero, biologicista, que está muy replanteada desde hace mucho tiempo, segundo, cultural, porque también influye mucho, y es una creencia principalmente creyendo que ese grupo, ya sea por el color de piel o ya sea por su tradición social, es inferior y por lo tanto está mal, está enfermo, es corrupto o es criminalizado o un montón de cosas así. Pero más que cómo lo ve la antropología, me gustaría que nuestras invitadas nos comentaran cómo lo han vivido un poco desde el caso de San Andrés y cómo lo han vivido en Ecuador, porque precisamente esta idea de racismo cambia mucho dependiendo de los contextos sociales. Bueno, sí. Dentro de las preguntas que habíamos analizado, justamente esto, desde cómo se ve el racismo desde el Ecuador y si existe racismo en el Ecuador, pues creo, la verdad es que sí. Ecuador es un país, como todos los países de Latinoamérica, donde el racismo en realidad tiene una larga data, como habíamos hablado, y esto tiene también una herencia colonial, o sea, es de alguna manera ponerlo sobre la mesa también. Sistemas de colonización y se caracterizaron, ¿no?, por un mestizaje. Se generó un sistema de castas, por hacer una historicidad del tema, la estructura colonial racializada con una población blanca en la cúspide,
Y después de eso tenemos toda la estructura de la república, una república élite, y de élites criollas, de terratenientes. Después viene todo el tema de la plutocracia, con élites económicas que fomentan el interés de clase. Y en el caso de Ecuador, pues existe una élite, las élites agroexportadoras, ¿no?, que son los tenedores de las materias primas, que es lo que ha generado toda esta desigualdad económica, y con este sistema súper vertical, que es lo que también lo que da todo un sistema de racialización y de racismos, y de estos microracismos justamente que estaban hablando, ¿no? Y bueno, esto por hacer un recorrido histórico, y ahí nosotros tenemos el tema del racismo bastante reinado en el tema de los indígenas, con las poblaciones afro también, entonces es como lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y como le comentaba a Paula hace un momento, pensamos que para comienzos de este siglo se habían adquirido algunos derechos, las poblaciones minoritarias habían adquirido algunos derechos que les permitía ya sobrepasar esa barrera, ¿no?, del racismo. Pero estas pequeñas, no sé si pequeñas es la palabra correcta, pero existen estas presiones económicas, ahora mismo la pandemia que estamos viviendo, que son como estos activadores para que se exacerben. Bueno, nosotros antes de esto, el año anterior, tuvimos problema de la migración, por decirlo como se dice comúnmente, el problema de la migración. La migración nunca debería ser un problema, ¿no? Pero en nuestros países la migración siempre termina siendo un espacio de presión. Entonces ahí, cuando existen esos espacios de presión, es cuando comienzan a exacerbarse y estos temas y estos problemas comienzan a salir, ¿no?, en las poblaciones. Bueno, gracias, Gaby. Keisha, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es esto del racismo en Colombia en general y en particular en San Andrés? Cuéntanos. Bueno, como nosotros sabemos, Colombia se construyó bajo una fuerte discriminación a las personas negras e indígenas, personas sin alma, no eran personas, no eran ciudadanos, y bueno, no estaban incluidas en la Constitución. Luego esto cambia en el 91 con la Constitución pluriétnica y multicultural, que pues tendríamos mucho para hablar de esas dos categorías que también son problemáticas, porque pues también calan mucho sobre cómo la gente ve y reconoce el racismo. Por ejemplo, es muy común escuchar que en Colombia no existe el racismo debido a que somos todos mestizos y somos todos iguales y la Constitución a todos nos reconoce igual, pero pues obviamente en la práctica común las cosas son muy distintas. En el caso particular de San Andrés y pues sobre todo en la población raizal, hay muchos racismos que están súper naturalizados. Cosas como que a las mujeres se les juzga por usar su cabello natural, su cabello afro. Son víctimas de burlas por parte no solamente de personas no negras o no raizales, sino dentro de la misma comunidad. Ese tipo de cabello está mal visto. También es muy rechazado el color de piel oscura. Yo discutía con otros compañeros raizales que, por ejemplo, muchas mujeres se alegran y muchas familias se alegran cuando ven que sus hijos nacen como con una piel morena muy clara o con una piel cafecita clarita o pues un poco más tirando a lo que se podría considerar como una persona blanca, mientras que las pieles oscuras y el pelo afro siguen siendo muy rechazados a nivel de comunidad en general y específicamente también dentro de la propia comunidad raizal. Podemos ver también en el caso colombiano que las comunidades indígenas y las personas negras suelen ser en su mayoría comunidades empobrecidas que pues obviamente vienen de nuestra historia de colonización y cómo nos hemos desarrollado como nación. Solamente es revisar todo el sector del Pacífico, el Caribe y Atlántico colombiano. El caso de Cartagena, por ejemplo, en el que las élites son personas blancas, personas que vienen de familias europeas, personas que vienen de familias árabes blancas,
y las comunidades más empobrecidas siguen siendo las negras, y pues también siguen siendo muy rechazadas y juzgadas y tachadas como personas flojas, personas que no hacen nada, personas que negras tenían que ser, que se ven mal en su aspecto y que incluso no merecen ser contratadas por cómo se ve su piel o por cómo se ve su cabello. Precisamente, Keisha, lo que dices pues es muy interesante porque nos permite ir a la segunda pregunta que teníamos preparada, y es que, viendo nuevamente como el caso de Estados Unidos, lo que vemos es que las protestas se han centrado es contra el exceso de violencia de la policía. Y pues en algunas ciudades de Estados Unidos han logrado que se reduzcan los fondos que se destinan a la policía, pero yo creo que el problema es más hondo que eso, y es a lo que le estás apuntando. Si en Estados Unidos los más afectados por la pandemia fueron los negros y los hispanos, no lo fueron porque genéticamente fueran más dispuestos a enfermarse, ¿no? Sino que tiene que ver con otra cuestión, y es precisamente ese punto que tocas, y es ¿qué es esto del racismo estructural y qué tiene que ver o cuál es esta relación entre el racismo y la pobreza? Nata, no sé si nos podrías explicar un poco qué es eso del racismo estructural. Claro, Mari. Cuando hablamos del racismo estructural, no hablamos solamente de esas expresiones que tenemos de es que el negro tenía que ser, es que sí, ese tipo de cosas donde se estigmatiza a la persona por su tono de piel, sino que son toda una serie de políticas, toda una serie de construcciones de la misma sociedad para organizarse que termina victimizando más a esta población. Es decir, cuando empezamos a mirar dónde se ubica la población afro en Colombia, está completamente espacializada, pero esa espacialización viene acompañada por un montón de cosas. Principalmente está, como mencionaba Keisha, se encuentra en el Pacífico colombiano, en el Atlántico y en el Caribe. Y cuando vamos a entrar a mirar cuáles son las condiciones de vida que tienen la población en estos lugares, son espacios olvidados por el Estado, principalmente no cuentan con las mejores condiciones de salud, posibilidad de acceder a un empleo se reduce muchísimo, la educación con la que cuentan no es precisamente la mejor. Entonces, en este sentido, se empieza a ver una serie de condiciones que imposibilitan que esas personas puedan mejorar su calidad de vida, su movilidad social se ve cohibida por una serie de cosas que se salen de su poder, más allá de ser algo consciente, de ser algo que la sociedad dice, vamos a hacer esto para que las personas afro no puedan moverse, no es tan consciente, es inconsciente, pero es estructural, está basada desde las leyes, desde las políticas que se realizan, incluso desde la garantía de los derechos mínimos que tienen esas personas por ser seres humanos y por ser habitantes del territorio nacional. Entonces a eso nos referimos con precisamente este racismo estructural. Además que está muy relacionado con esta idea de es que las personas afro son las pobres, pero pues es que cuando entramos a mirar las condiciones que tienen para cambiar esto es muy difícil. ¿Cuántas personas podemos ver que hacen parte de la élite y que son afro? Son pocas, y principalmente son personas que han visto un trampolín en el deporte o en la música o en ciertos espacios artísticos para poder de ahí negociar esos espacios, más no es una cosa en la que se dice vamos a trabajar para que esto cambie. Gracias, Nata. Entonces me gustaría que ahora Gaby y Keisha nos dieran como su visión de esta conexión entre el racismo y la pobreza, justamente lo que Keisha estaba tocando. Y también en el caso de Keisha, pues tú que viviste en Bogotá, ¿cómo ves también ese racismo en Bogotá? Me parece como muy gracioso porque muchos comentarios que se encuentran sobre el racismo en Colombia y sobre cómo no existe, pues como que cuadran muy bien con el ambiente y la sociedad bogotana, porque todo el tiempo yo me sentí discriminada de muchas maneras, no tanto como otras personas que tal vez tienen la piel mucho más oscura que yo, pues el cabello más afro que el mío, pero pues sí sentí que hasta en la forma en que muchos hombres me acosaban sexualmente, siempre y constantemente me estaban marcando racialmente. Entonces el acoso sexual siempre iba con la marcación racial, la forma de referirse hacia una persona negra siempre va con la marcación racial. Nunca es esta dama, este caballero, este señor, esta señora, esta señorita, esta niña, sino es esa negra o negrita venga o negrito haga esto. Sí, entonces como que es algo que está demasiado naturalizado
y también teniendo en cuenta el tema del empobrecimiento. Si nos damos cuenta, muchas personas negras que han migrado a Bogotá o que pues ya se han asentado en Bogotá están en las periferias de la ciudad. Muchos están en barrios marginalizados, en barrios que están hacinados, que no tienen buen acceso a educación, no tienen buen acceso a trabajos o a empleos diferentes al de servicios domésticos, servicios de vigilancia y cosas por el estilo. Son personas que son demasiado marcadas por su aspecto físico y que de todas formas, como lo decía Nati en algún momento, es una visión arbitraria entender la raza de esa manera, o digamos construir lo que es la raza, es tomar ciertas partes, ciertos aspectos del físico de una persona y decir, esta persona tiene estas dos cualidades, entonces debe ser esta otra cosa, debe ser flojo, debe ser pobre, y se le culpa y se le marca y se le estigmatiza por una parte física que tiene, cuando en realidad pues obviamente las cosas van mucho más allá de eso, y hay razones estructurales por las que en Bogotá las personas negras viven en lugares marginados o en las periferias de la ciudad, y que suceda lo mismo en otras ciudades y en otros departamentos completamente del país. Muy de acuerdo con esto de que se han naturalizado tanto ciertas formas de expresión frente a las características raciales, que es como nuestros países, los países de los que venimos, terminan siendo, como decimos, no naturales, o sea, el negrito, la negrita, el indio, y bueno, en el caso de Ecuador, que tiene una alta población indígena, es como el indio es vago, el indio es sucio. Y eso está como súper impregnado dentro del sistema de nuestras sociedades, donde se caracterizan por padecer de un blanqueamiento, ¿no? Son sociedades blanqueadas que se autodenominan mestizas blancas. En el último censo en el Ecuador, que fue en el 2011, si mal no me equivoco, se pensó que, para hablar de la Constitución también, o sea, se pensó que con la Constitución del 2008 se habían adquirido un sistema o se habían generado otro sistema de derechos, y que los espacios estaban siendo empoderados tanto por mujeres, por grupos ecológicos, por grupos minoritarios, por pueblos afros, pueblos indígenas, y esto les daba otra categoría y les daba otro tipo de entradas para los temas tanto económicos, tanto políticos, y voces en la sociedad ecuatoriana. Pero al final del día tú ves que la sociedad, como se llama, ella misma es una sociedad blanca mestiza que apunta a lo blanco siempre, y al final te termina comprimiendo y deprimiendo a los grupos minoritarios, que en realidad no son grupos minoritarios, pero es así como una sociedad blanqueada a la vez, ¿no? Entonces ahí sí entra este tema que hablan y han tratado mucho las feministas, sobre todo las feministas norteamericanas, cuando se habla de raza, clase y género, ¿no? Que es un tema que trabajaron mucho en Estados Unidos, justamente de donde viene ahorita el tema del debate. Y ya como los pueblos afros en Estados Unidos también habían creído que ya para los 60, 70 habían ya generado unas luchas por los derechos del pueblo afroamericano. Pero vemos que no, o sea, vemos que al final que la prisión, que la penalización, que la criminalización tiene color y tiene lugar. Tiene estos lugares que son, como, no sé si lo estoy diciendo bien, pero me corregirán ustedes, como las periferias, que se dice, o sea, están fuera de los centros urbanos, pues se los pone ahí. Y ahí es donde existe el crimen, donde existe el peligro y donde la policía tiene que generar presión, y por eso está este tema de que o sea, el caso es tan absurdo que por un tema de un billete falso, tú tienes la capacidad de generar tanta fuerza como para matar, porque este señor no se murió, lo mataron. Eso también es importante ponerlo, ¿no? Porque la prensa te puede decir, se murió, y no se murió, lo mataron, como a mucha gente, y como pasa en la criminalización y del racismo. Sí, es precisamente este tema que han hablado pues nuestras dos invitadas, y además que a mí me gustaría tocar
bueno, un tema que de hecho ya lo han hablado, pero creo que sería bueno ponerlo ya sobre la mesa, así sin tapujos. Y es que me gustaría que habláramos de estas expresiones comunes que tal vez no creíamos que eran racistas, pero que lo son, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida dije, yo no soy racista, pero no tendré un novio negro. Eso es claramente una expresión racista. Entonces me gustaría que nos contaran de esas expresiones que ustedes han oído, que son racistas y que utilizamos todo el tiempo. No sé, Gaby, si quieres empezar. Expresiones coloquiales que son bastante fuertes, ¿no? Cuando encuentras estas lugares con mucho bullicio o hay mucho ruido, entonces es como típico, si esto es una merienda de negros, que eso lo dice la abuela, porque eso lo dice, y cuando mi propia abuela va a una misa en Ecuador, en Otavalo específicamente, hay una hora, para que veas cómo es, ¿no? Cómo se estructura tanto. Hay una hora para que vayan los indígenas a oír misa. Esa hora son las 11 de la mañana. Entonces a esa hora las viejitas blancas mestizas, como se denominan, no van. Pero alguna vez mi abuela fue, porque no podía quedarse sin misa. Y la expresión de ella fue, ¿fuiste a misa? ¿Qué tal? No hubo gente. Hubo gente, qué raro. No, solo hubieron indios. Entonces, imagínate, pero es tan natural, porque mi abuela ya tiene 24 años, entonces, pero es tan natural para ella, pero es durísimo, o sea, cuando ya te pones a analizar eso, o sea, esas expresiones, ese tipo de cosas que son así como el común denominador, de ver al otro como menos, entonces lo invisibilizas y no existe, es tan común en la sociedad que, claro, no existe, ¿no? Como yo te comentaba, que cuando se exacerbó mucho más este tema de estos temas, fueron en Ecuador específicamente en octubre, que hubieron las protestas sociales, donde se legitimó indio vago porque los blancos mestizos sí trabajamos, déjennos trabajar. Y ahí incluso se generó un hashtag de gobierno que te decía, yo sí trabajo. Claro, los indios estaban en la carretera, los pueblos indígenas, a los que se veían afectados por un sistema económico y por unas medidas económicas, ellos salieron y lo que decían era, ya, nos vamos a morir de hambre en nuestras comunidades, pues nos morimos en la calle también, entonces vamos a protestar porque eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, de alguna manera, bueno, son ese tipo de cosas, creo que me fue un poco del tema. Bueno, hay muchas expresiones, como por ejemplo, de unas de las que ya hemos hablado, como que se usan mucho en Colombia, como negro tenía que ser, trabajar como negro, me están negreando, que son, esas dos últimas son frases muy, pero muy supremamente comunes en Bogotá, se escuchan todo el tiempo, en cualquier conversación. También yo puedo poner ejemplos muy comunes en San Andrés, porque es que ese es el motivo y esa es la forma de mostrar lo estructural que puede ser el racismo, y es que se introduce incluso dentro de los mismos grupos negros, agrupaciones de personas negras, y dentro de ellos también hay unas personas que son más claras, que también son negras, pero son más claras y son mucho más aceptadas tanto por ellos como por la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, aquí se da mucho con la belleza, la asociación de la belleza como algo que no es oscuro y algo que no es demasiado afro. Entonces, esa mujer es bonita a pesar de ser tan negra. Ese hombre es muy negro, pero es buena persona o es buen esposo. Ese niño nació demasiado negro. Ese niño es feo, igual de negro al papá. O no te metas con un hombre demasiado negro porque luego tus hijos van a salir feos, tus hijos van a parecer micos. Todas esas cosas de las que estoy hablando son frases que he escuchado de personas raizales, de personas negras, porque son comunes tal vez en otros grupos blancos mestizos, pero quiero demostrar con esto que también son expresiones que no están ajenas a los grupos y asentamientos humanos de personas negras. Entonces, de esa forma podemos ver cómo
con simplemente palabras que son del común, o que son sencillas, que se introducen sin darse cuenta y se naturalizan en las conversaciones. También hay todo el tiempo estos microrracismos, estas cosas chiquiticas que se van metiendo allí entre las conversaciones, entre las formas de ver el mundo, y que siempre son tomadas como sin mayor problema, que son escuchadas y que son muchas veces hasta dichas por nosotros mismos o por personas que nos consideramos no racistas, y que pues son incluso peores porque nunca se analizan, nunca se desnaturalizan, nunca se llegan a problematizar en realidad. A mí me llama mucho la atención eso que mencionas, Keisha, de personas que muchas veces se consideran no racistas. Hay personas que son conscientes porque han hecho todo un proceso de entender qué expresiones pueden ser de rechazo, de odio, discriminantes, sí, pero hay otras personas que por el contrario se autodenominan no racistas, pero tienen ciertas expresiones o ciertos comportamientos que son racistas. A mí en lo personal me pasó, y tengo que mencionarlo porque es algo que sucede todo el tiempo, y es precisamente eso a lo que apuntaban con el microrracismo. Y es, a mí, hablando con una persona afro en Bogotá, el señor me decía, no, yo acá me siento muy discriminado en ciertas expresiones, en ciertas cosas, y yo quedé, ¿en serio? No, pero acá en Bogotá es raro porque acá viene gente de todo el país y no sé qué, y me decía, claro que sí, nomás cuando yo me subo a un bus, se ocupan primero todos los puestos y de últimas queda el que está al lado de mí, porque ¿quién se quiere sentar al lado del negro? Y es una expresión muy obvia que no todos somos conscientes de hacerlas. Y es no solamente hasta que este señor me dice esto que yo caigo en cuenta que yo era de esas personas. Que uno al momento de elegir algo tan simple como el puesto de un bus, uno hace un montón de pensamientos y cosas muy conscientes, y claramente uno prefiere o sentarse solo, o sentarse con cualquier otra persona, pero no con el negro que va en el bus, un ejemplo. O expresiones como yo no soy racista, pero yo no tendría un novio negro. Y ese tipo de cosas que, ay no, yo no soy racista, yo soy súper abierta a todo el mundo, paz y amor, pero en la práctica hay una serie de cosas que están haciendo todo lo contrario. Me parece muy interesante y además muy fuerte lo que dicen. Keisha, wow, no sabía que se utilizaran estas expresiones. Yo creo que era un poco del bando de Natalia, y hasta hace muy poco empecé como a repensarme esto, y es de estos microrracismos. Entonces quería dejarle a nuestros oyentes esta pregunta, ¿no? ¿Qué otras expresiones han escuchado ustedes? Y también, ¿cuáles son los trabajos en los que ustedes más ven a estas personas de piel oscura? ¿De verdad los ven en altos cargos de gobierno, por ejemplo, o solo los vemos en deporte y en turismo? ¿Y qué implica eso, no? ¿Qué pasa también con los sectores empresariales y de la ciencia? Entonces los dejo pensando en esto, y bueno, lo lamento, pero nuestro tiempo con Contramétodo se ha terminado por esta semana. Los invitamos a que piensen estos problemas también con nosotros y que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Contramétodo, en Twitter @Contramétodo y en Instagram cm.contramétodo. Y más adelante hablaremos de un tema que tocamos en esta sesión, pero que también es una cosa muy peliaguda y es relacionada más particularmente con los indígenas. Nos vemos en un próximo programa, y muchas gracias a nuestras invitadas de hoy, a Gaby y a Keisha. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por la invitación, que estén bien todas. Y gracias, Nata, por acompañarme en la mesa de trabajo. No, muchas gracias, Mari, y para mí siempre va a ser un placer hacer parte de este equipo de Contramétodo. Esto fue Contramétodo. Aún quedan más preguntas por responder y experiencias por conocer. Por eso, te invitamos a estar pendiente de nuestros próximos episodios. Volveremos pronto en Contramétodo.